Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio, chicos. Muchas gracias por mantenerlo vivo esta clase. Empezamos con la 12ª sesión de las cartas y apenas vamos en la 1 porque hemos visto muchos prolegómenos de las cartas para entender dónde estaban los Mahatmas, quiénes son, etcétera. Y de hecho todavía nos falta profundizar sobre algunos temas de ese tipo. Vamos con las invocaciones para que podamos hacer útil esta enseñanza. Empezamos con la de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Ahora la invocación universal, la de Anibesan, tenemos: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que también es uno con todos los demás. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. Más adelante vamos a hacer también esta invocación. Me inclino a la sabiduría primaria, me inclino a la sabiduría a través de los tiempos, me inclino a la verdadera sabiduría y me inclino ante la gran sabiduría divina. Y esto es como se pronuncia en tibetano. Adgurai Namai, Yugat Gurai Namai, Sat Gurai Name y Siri Guru Devai Name. Bueno, pues nos quedamos acá. Estamos hablando de Hume y aquí tenemos los temas, los muy problemáticos que hubo con las personas elegidas para recibir la mayor parte de la correspondencia. En este caso es Hume, que había expresado en privado, después de todo un proceso. Lo que hemos observado tanto con Hume como con Sinet es que hubo un primer proceso en donde reciben cartas, están muy agradecidos, muy entusiasmados. Después hay una segunda parte en esta secuencia en donde empiezan a estar incómodos porque quisieran ser ellos los receptores directos de la información y no a través de Blavatsky. Después hay un tercer periodo en donde esta inquietud se hace mucho más grave y mucho más grande y empiezan a haber problemas. Entonces, en las teorías de los conflictos humanos podemos analizar perfectamente lo que pasa con estos dos personajes. Hume había expresado en privado, estamos ya en la tercera etapa de Hume, serias dudas sobre los poderes atribuidos a Madame Blavatsky. Ya estaba molesto. Posteriormente sostuvo una reunión con algunos de los miembros de la Sociedad Teosófica y sugirió que se unieran a él para forzar la renuncia de Blavatsky y otros 16 miembros. Entonces, veamos la secuencia. Es una secuencia muy humana en donde el ego inferior va tomando las riendas de la estructura encarnada completa. Al principio no, porque hay una gran novedad, pero después de la novedad aparece el tedio y el aburrimiento y la persona entonces empieza a reclamar parte del ego inferior que quiere figurar de una manera directa y sin intermediarios. Como no se da esa circunstancia, entonces al final se molestan y una vez molestos tienen un abanico de posibilidades, es decir, pueden tener una molestia y nada más o pueden operar el malestar que tienen haciendo cosas inapropiadas como le pasó a Hume. Y lo que Hume hizo es que sostuvo una reunión con los miembros indios de la Ciudad Teosófica y sugirió se unieran a él para forzar la renuncia de Blavatsky. ¿Por qué? Porque estaba él dudando de que tuviera poderes que se atribuían a ella. Y otros 16 miembros por su papel como cómplices de ese fraude. Sin embargo, los presentes no pudieron estar de acuerdo con la idea de buscar la renuncia de su fundador, en este caso fundadora. Hume también trató de escribir un libro sobre la base filosófica de la teosofía, es decir, no de la teosofía directamente, sino sobre las bases filosóficas de la teosofía. Sus borradores fueron fuertemente desaprobados por muchos de los teósofos clave, al grado que el maestro KH escribió lo siguiente: temo la aparición impresa de nuestra filosofía tal como la expone el señor Hume. O sea, teme la aparición impresa de ese libro que estaba preparando Hume. Leí sus 3 ensayos o capítulos sobre Dios, pone una interrogación, cosmogonía y destellos del origen de las cosas en general, y tuve que tachar prácticamente todo. Él nos hace agnósticos, dice el maestro KH.
No creemos en Dios porque hasta ahora no tenemos pruebas, etcétera. Son las cosas que dice este libro. Esto es absurdamente ridículo. Si él publica lo que leo, tendré a HPV o a Dual Cool que lo nieguen todo, como no puedo permitir que nuestra sagrada filosofía sea tan desfigurada. Maestro Kach, esto merece la pena que hagamos una reflexión para que veamos entonces cómo se va perdiendo el ser humano y llega a un estado de conflictividad muy complejo, y a veces ya estando en ese estado de complejidad y de conflictividad hacemos cosas terribles. Ya analizamos varias cosas que le pasaron a HPV en este sentido. Bueno, continuamos con la misma carta. No podré dar una respuesta completa a su propia carta sin pedir consejo a aquellos que generalmente están versados en los místicos europeos. Aquí estamos regresando al sentido de la carta original, la que está enviando el maestro, y por lo tanto entonces todavía no ha pasado lo que acabamos de escuchar en la referencia del slide anterior. Además, la presente carta tiene que satisfacerle en muchos de los puntos que usted define muy bien en la suya última, pero no cabe duda que, al mismo tiempo, le causará una decepción. Por lo que se refiere a la producción de fenómenos de nuevo, cuyo y aún más asombrosos, exigidos a ella, con nuestra ayuda, usted como hombre familiarizado con la estrategia debe quedar satisfecho con la reflexión de que resultaría poco útil conseguir nuevas posiciones hasta que aquellas que ya han sido alcanzadas no estén consolidadas y seguras, y hasta que sus enemigos se hayan dado cuenta por completo del derecho de usted a su posesión. En otras palabras, usted consiguió para usted y sus amigos una mayor variedad de fenómenos de los que un neófito corriente ha visto en muchos años. Para empezar, ponga en conocimiento del público la producción de la nota escrita de la taza y los distintos experimentos con el papel de cigarrillos y deje que digieran eso. Lo que estaba sucediendo acá es que acuérdense que no sabemos las cartas que tanto Hume como Sinet enviaban al maestro. Lo que sabemos son las respuestas del maestro a estas cartas que ellos supuestamente enviaron. Lo que estamos observando acá a través de esta misma secuencia es que una vez que nosotros queremos constatar a través de los fenómenos asombrosos y queremos creer en las personas que tienen capacidades para hacerlo, esto se va dando y la persona al rato quiere más. Y por lo tanto, para querer más, tiene que dudar de la autenticidad de los primeros fenómenos para forzar a aquellos que facilitan que se presenten los fenómenos a que se presenten nuevos fenómenos, con lo cual se hace una carrera que no tiene prácticamente final. Bueno, HPV preguntó en una de tantas tardes que estaba como huésped, ¿a quién le gustaría traer algo? A mí, dijo la señora M.A. Hume, ¿se acuerdan? ¿Tiene usted la imagen clara en su mente de aquello que quiere usted traer? Le preguntó Madame Blavatsky. Sí, la tengo, dijo ella. Me llega como un relámpago. Esto es muy importante lo que vamos a leer a continuación. Es una pieza de joyería de la familia que me dio mi madre. Es un broche antiguo con perlas a su alrededor, con un cristal al frente y una cajita como relicario por detrás. Se la di a mi hija, pero creo que ella la ha perdido, relató la anfitriona. Entonces vamos a repasar esto. Dice HPV, una vez estaba todavía en la fase en la que estaban haciendo cosas asombrosas para que la gente pudiera creer que existen mundos sutiles y existen maestros capaces de hacer cosas que en el plano físico resultan como sorprendentes. Por eso pregunta si alguien quiere traer algo. La señora Hume dice que sí, hay un broche familiar que se perdió. Hasta ahí vamos. Intentaré obtenerlo para usted, dijo Madame Blavatsky, tomando una moneda y envolviéndola entre dos de sus papeles de cigarro. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que los cigarrillos en aquel entonces había un papel y en él se ponía el tabaco para hacerlos? Entonces tomó dos papeles de aquellos que todavía se usan, papeles de cigarros, y envolvió la moneda, colocando el pequeño paquete en el bolsillo de su vestido, HPV. Más tarde, en la noche, al término de la cena, ella señaló que la moneda se ha ido. El broche no será traído a casa porque lo he visto caer en el fondo del jardín, dijo Blavatsky. Volviéndose hacia el señor Hume, preguntó, ¿acaso no hay un lecho de flores con forma de estrella en su jardín? Sí, hay algo así en el jardín, dijo el dueño de la casa, es decir, en este caso el señor Hume. El grupo se levantó mientras en la reunión algunas mantas de la sala en espera se estaba procurando algunas lámparas, porque estaba oscuro afuera y la noche era fría en lo alto de la ladera. Afuera, el grupo se dividió en dos y tres que buscaban el lecho de flores con forma de estrella con sus lámparas. Después de un momento, la señora Patience, o sea, la esposa de Hume, acuérdense que así se llamaba, Patience, perdón, la esposa de Sinet, que así se llamaba, quien estaba con el capitán Maryland, gritó,
Vean lo que hemos encontrado, sosteniendo para que la vieran un pequeño paquete blanco que estaba envuelto en papel de cigarro. Ella lo tendió al señor Hume. Los buscadores se reunieron alrededor del anfitrión y lo siguieron hasta la casa. Adentro, al abrir los papeles de cigarro, mostrando todavía las señales de cómo habían sido envueltos alrededor de la moneda, no se encontró la moneda, sino el broche con sus perlas, al igual como lo había descrito la señora Hume, y la caja como relicario detrás del broche. Ella declaró que era exactamente el mismo broche que se le había dado a ella y que le había dado a la hija y que se había perdido. Bueno, este es un brazalete de 1880, es decir, de la misma época donde había estado sucediendo esto. No conseguí foto del brazalete, probablemente no exista la foto del brazalete original, pero aquí lo que estamos viendo entonces es uno de esos hechos sobresalientes que tanto llamaban la atención en aquel entonces, hace más de 140 años, y que eran necesarios para que la gente pudiera creer o por lo menos trazase un canal hacia muchas de las maravillas que los maestros hacían, que no nada más eran estas, sino obviamente muchas más. Que se esfuercen para encontrar una explicación y como, excepto que nos hagan una acusación directa y absurda de engaño, nunca podrán explicar ninguno de ellos, de lo que acaban de observar. Mientras los escépticos se sientan plenamente satisfechos con su actual hipótesis sobre la producción del broche, habrá usted hecho un verdadero bien a la causa de la verdad y de la justicia en favor de la mujer a la que hacen sufrir con todo esto que es HPV. Si me perdona usted que le dé mi parecer, el caso citado en el Pioneer, por aislado que sea antes que insignificante, resulta francamente perjudicial para todos ustedes. Para usted como editor del periódico, lo mismo que para cualquier otro. No es justo ni para usted ni para ella que el testimonio de usted y de su esposa no se tengan en cuenta, porque el número de testigos oculares no parece suficiente para justificar la atención del público. Es decir, se publicó allí en el Pioneer, este es un tiraje del Pioneer de 1880, no es específicamente donde viene la nota del editor, porque tampoco lo pude conseguir, pero bueno, lo que estamos viendo es cómo era aquel periódico en aquella época. Y entonces lo que pasa es que a pesar de que se expuso lo que había sucedido, pues la gente no le pareció suficiente la cantidad de gente que había visto la aparición del broche y empezaron a dudar y a suponer que había un fraude, que había un engaño y que la cantidad de testigos no era suficiente y por eso es que se escribe esto en la carta. Al reunirse varios casos para fortalecer su posición como testimonio verídico e inteligente de los fenómenos, cada uno de estos le proporcionará un derecho suplementario para afirmar lo que usted sabe. Lo que está diciendo aquí el maestro es que usted ya lo sabe, pero los demás deben creer. Ello le impone el sagrado deber de instruir al público y de prepararlo para futuras eventualidades. Repito, esta situación que usted ya sabe y que los demás apenas están tratando de creer, ello le impone el sagrado deber de instruir al público, es decir, de comentarlo de una manera creíble y verificable, y de prepararlo para futuras eventualidades, abriéndole gradualmente sus ojos a la verdad. Aquí le está dando una clave entonces. No puede dar las verdades tan abruptas, tan rápidas, tan fuertes a las personas que no son crédulas, sino que tiene que abrir gradualmente los ojos de las personas a la verdad. Al tener usted menos confianza que Sir Donald Stewart en su derecho individual de afirmación, no debe dejar perder la ocasión. Un testigo de reconocida reputación pesa más que las pruebas facilitadas por 10 desconocidos. Voy a repetir otra vez. Al tener usted menos confianza que Sir Donald Stewart en su derecho individual de afirmación, no debe dejar perder la ocasión. ¿Por qué? Lo que está diciendo el maestro acá es que una autoridad, una persona con mucho prestigio, vale mucho más que un centenar de personas desconocidas. Si aquella persona que tiene mucha probidad moral o que tiene un nombre en donde se le considera como veraz, dice que estos fenómenos ocurrieron y que él es testigo y que no duda ni un milímetro de esta situación, eso vale mucho más. Un testigo de reconocida reputación, por eso lo dice, pesa mucho más que las pruebas facilitadas por 10 desconocidos. Y aquí le da un tip respecto a lo que puede percibirse en relación a lo que se está haciendo en aquella época. Si hay alguien en la India que sea respetado por su fiabilidad, es el editor del Pioneer, o sea, Sinnett. Recuerde que no fue más que una mujer histérica la que pretendía haber estado presente en la supuesta ascensión y que el fenómeno nunca ha sido corroborado con una repetición del hecho. Sin embargo, durante casi 2000 años, una ingente cantidad de personas han depositado su fe en el testimonio de esa única mujer y ella no era demasiado fiable. Inténtelo, dice el maestro KH,
y trabaje primero con el material que usted tiene, y entonces seremos los primeros en ayudarle a conseguir más pruebas. Hasta entonces, créame, siempre su sincero amigo. Aquí cierra muy bien porque dice, inténtelo, intente dar a conocer estas cosas, intente hacerlo poco a poco, intente buscar a personas que tengan suficiente credibilidad para que poco a poco quite la venda de los ojos de los grandes núcleos poblacionales y estos puedan, como está aquí el dibujo, salir de la medianidad o de la mediocridad para poder abrazar entonces algunos de los fenómenos que ya estaban pasando. Entonces, inténtelo y trabaje primero con el material que usted ya tiene, que es el tema del broche, los testigos del broche, etcétera, y entonces seremos los primeros en ayudarle a conseguir más pruebas para que paulatinamente y poco a poco empiece a abrir un poco el seso de la gente hasta que pueda completar su percepción de sí mismos con los principios interiores que van a ver posteriormente en las siguientes cartas. Hasta entonces, créame, siempre su sincero amigo. Bueno, esto es entonces lo de la carta. Vamos a entrar en el tema de conclusiones de toda esta carta. Recordemos que la carta es larga y nos quedamos a la mitad de esta carta la vez pasada. Conclusiones. Prejuicios basados en egoísmo, muchos. Mala disposición en general para renunciar al orden establecido de las cosas en favor de nuevos modos de vida y de pensamiento. Eso es lo que dice el maestro en otra parte de la carta. Es decir, que los seres humanos entonces lo que hacemos es adaptarnos a un orden establecido de las cosas y nos cuesta mucho trabajo salir de ahí. Son los condicionamientos a favor de nuevos modos de vida y de pensamiento. Nos cuesta. Casi nos tienen que sacar a empujones o a golpes. Y el estudio oculto exige todo esto, exige el que una persona pueda renunciar al estado, al orden establecido de las cosas para adentrarse a nuevos territorios aún no conocidos. El orgullo y la obstinada resistencia a la verdad. Aquí también el maestro habla de eso en otras partes de la carta. Hay un orgullo y una obstinada resistencia a la verdad. Si esta trastorna los conceptos establecidos de las cosas. Entonces, todos por condicionamientos nos adaptamos a una realidad y luego el orgullo nos da mucho problema y la obstinación a la verdad. Luego, pues, ignorancia, sensibilización, agravio comparativo, cuando nosotros vemos a quién sí se le apareció y a quién no se le apareció, celos de que sea solamente Madame Blavatsky la que puede ser la interlocutora de estas cartas, envidia también de HPV, y luego lo que no se aplicó, tolerancia, prudencia, o sí, lo que sí se aplicó, indiferencia, flexibilidad, respeto, amabilidad. Es decir, todas las herramientas que echaron en falta los maestros sobre las personas que estaban indicadas por ellos para recibir esta información. Demasiada preponderancia del cerebro físico sobre los cerebros que se consideran espirituales. Y para poder hablar de esto con más detalle, hay una meditación del corazón de acuerdo a H.P. Blavatsky, esto está en las famosas, en el libro de las transacciones de la logia Blavatsky del último año que ella dio clase. Y dice lo siguiente para poder entender lo que está diciendo el maestro allí. Dice, el corazón es la morada del hombre espiritual, dice esta parte de las Blavatsky Transactions. Dice, tiene sus 7 cerebros. Ojo, el corazón es la morada del hombre espiritual. El corazón tiene 7 cerebros, o 7 unidades, o 7 upadis, 7 recipientes, y símbolos de las 7 jerarquías. Aquí puse una definición de upadi para saber a qué se refiere. Upadi es una base, vehículo o portador de alguna cosa menos material que él mismo. Como el cuerpo humano es el upadi del espíritu, el éter es el upadi de la luz, etc. Un molde, una sustancia que define o limita. Voy a ver otra vez. Un upadi es la base o vehículo portador de alguna cosa que es menos material que él. Es decir, tenemos cosas más sutiles que requieren un recipiente menos sutil o más material. Toda cosa sutil requiere un recipiente y ese recipiente tiene como característica el que debe ser de mayor densidad material que aquello sutil que va a contener. Por eso nos pone de ejemplos, un ejemplo muy general humano, que es que el upadi el cuerpo es el upadi del espíritu, hablando del humano, o algo mucho más sofisticado. El éter, que se mete por todos lados y que se interconecta con todo, es el upadi de la luz, que en realidad es la luz con su upadi, es decir, con su recipiente. Bueno, pues regresamos acá, tiene sus 7 cerebros, los upadis y símbolos de las 7 jerarquías, por eso son 7 cerebros. Y este es el loto exotéricamente de 4, pero esotéricamente de 7 hojas. El corazón es el rey del cuerpo, su órgano más importante. Aunque la cabeza sea separada del tronco, el corazón seguirá latiendo durante media hora. Si se envuelve en algodón, ojo, estamos hablando de las transacciones que dio Blavatsky en
1889. Es la información que ella estaba compartiendo con el grupo de personas importantes que estaban en aquella logia, la logia de Londres. El corazón es el rey del cuerpo, su órgano más importante, aunque la cabeza sea separada del tronco. El corazón seguirá latiendo durante media hora. Si se envuelve en algodón y se pone en un lugar cálido, la pulsación continuará durante varias horas si está en condiciones apropiadas. En el corazón hay un punto, esto es muy interesante, como en todas las cosas, hay un punto que es el último en morir, un punto marcado por una diminuta luz violeta para los clarividentes que pueden observarla. Este es el asiento de la vida, es decir, es el punto a través del cual se difumina o se dispersa toda la fuerza pránica que tiene el corazón. Es el centro de todo Brahma, la primera mancha que vive en el feto y la última que muere. Es el punto donde se desarrolla todo y el punto que cuando se recoge todo vuelve otra vez a ese punto. El corazón físico, no el metafísico, pero el corazón físico también tiene un punto especial que se llama marcapaso. Y es desde donde salen o donde se coordina todo lo que va a ser los 4 movimientos o 4 ruidos cardíacos que tiene el corazón con la enorme complejidad del movimiento de sangre que hace. Este marcapaso, cuando se fastidia, pues hay que poner ahí un marcapaso externo, pero entonces es un nodo, que me parece que es el nodo sinoauricular, no me acuerdo exactamente bien, pero y hay otro nodo paralelo que el nodo auriculoventricular, pero en el nodo sinoauricular, que es desde donde se coordina lo que va a ser el latido, sería la versión más fenomenal de la parte noumenal que tiene que ver con este punto. Cuando un yogi está enterrado en trance, enterrado en trance, es este lugar el que vive, aunque el resto del cuerpo esté muerto. Mientras permanezca vivo, el yogi puede resucitar. Es decir, los yogis a veces lo que hacen es disminuir el metabolismo del cuerpo y pasarlo casi a cero, pero lo que no pasa a cero son los puntos originales, los puntos cruciales, los puntos fundamentales, los puntos vivos. Tienen un nombre esto, pero estos puntos de los que está hablando aquí HPV en esta logia. Este lugar contiene potencialmente mente, vida, energía y voluntad. Mente, vida, energía y voluntad. Durante la vida irradia colores prismáticos ardientes y opalescentes. Bueno, esto dice en las transacciones, el corazón es el centro de la conciencia espiritual, como el cerebro es el centro de la conciencia intelectual. Pero esta conciencia espiritual no puede ser guiada por una persona, ni su energía puede ser dirigida por ella, hasta que esté completamente unida con Buddhi Manas. Hasta entonces, la guía se hace lo que se puede. Es decir, se esfuerza por llegar a él, por impresionar a la conciencia inferior, y estos esfuerzos son ayudados por el crecimiento en la pureza de la persona, del receptor, del gran upadi, del cuerpo físico. De ahí las punzadas de remordimiento por el mal hecho, los pinchazos de la conciencia, el reproche del mal, etc. Estos vienen del corazón, no de la cabeza. En el corazón está el único Dios manifestado, los otros son invisibles. Y este es el Dios manifestado que representa la triada Atma Buddhi Manas. Por lo tanto, en esta zona entonces hay un corazón, aquí está el upadi, luego está el pensador a la mitad de la mente y abajo tenemos el cerebro físico que está más vinculado a la parte física del cuerpo. Cualquiera que pueda alcanzar y así recibir la voluntad, los impulsos de esta conciencia espiritual, debe ser uno con manas. Ojo, cualquiera que pueda alcanzar y así recibir a voluntad, es decir, que pueda mandar sobre la mente, que pueda recibir a voluntad los impulsos de esta conciencia espiritual tan sofisticada, debe ser uno con manas, es decir, debe estar integrado, es lo que estamos viendo acá, está integrada en su Trinidad superior. Bueno, pero el mana superior no puede guiar directamente al hombre ordinario, debe actuar a través del manas inferior para poder llegar al hombre ordinario y así llegar a la conciencia inferior. Es decir, no puede directamente el yo superior mandar sobre el inferior si no es a través del manas inferior, que es como puede llegar a la conciencia inferior. Sin embargo, se debe hacer un esfuerzo continuo para centrar la conciencia en el corazón y escuchar los impulsos de la conciencia espiritual, porque aunque el éxito esté lejos, se debe hacer un comienzo y abrir el camino. Es decir, se va abriendo el portal poco a poco a través de la voluntad. Recordemos que esto tiene toda una secuencia. Tenemos al Mahat, y después del Mahat se hace la Ahamkara, que ya lo habíamos visto, después surge el pensador, el tomador de decisiones, que son partes del desenvolvimiento, y luego la elongación de la mente inferior para generar la mente superior y la parte que toca a lo que sería en este caso el corazón metafísico. Bueno, son algunas de las cosas que para poder redondear un poco lo que estaban diciendo los maestros respecto a las cosas que les están sugiriendo a través de su carta.
Bueno, aquí pues, no sé si vamos a ver todo esto, pero esto es para acabar de como de aclarar lo que se está diciendo acá y que podamos entender muy bien cuál es el sentido de lo que los maestros comentan. Hay tres centros principales en el cuerpo del hombre: el corazón, la cabeza y el ombligo. El corazón, como se dijo, es el centro de la conciencia espiritual, la cabeza el centro de la conciencia psíquica, psíquica, de la mente exterior, y el ombligo es el centro de la conciencia cámica. Dos, cualesquiera de estos pueden ser positivos y negativos entre sí, según el predominio relativo de los principios y por lo tanto de su órgano de manifestación en este plano. El significado de las palabras positivo y negativo en esta relación es el mismo que se les atribuye en la ciencia eléctrica, es decir, no son buenos y malos, sino más bien es la polaridad. La corriente fluye de lo positivo a lo negativo o la impresión que se hace de positivo sobre el negativo. Por ejemplo, el aura de la glándula pineal vibra durante la actividad de la conciencia en el cerebro y muestra el juego de los 7 colores. Esta perturbación septenaria y el juego de luces alrededor de la glándula pineal se reflejan en el corazón. Aquí estamos hablando ya de las constataciones que hacen los clarividentes respecto a las funciones de la pineal, que los no clarividentes solo vemos como una glándula de la que no sabemos mucho o de lo que muy poco sabemos en relación a lo que hace, pero en ocultismo pues sabemos que es muy importante y que se va a activar en las siguientes razas. O más bien en el aura del corazón, que es negativa para el cerebro. El aura del corazón tiene una corriente negativa para el cerebro en el hombre ordinario. Esta aura entonces vibra e ilumina los 7 cerebros del corazón, como la glándula pineal ilumina los 7 centros del cerebro físico. Si el corazón pudiera a su vez volverse positivo e impresionar al cerebro, la conciencia espiritual llegaría a la conciencia inferior. Es un tema de polaridad, es un tema de magnetismo, es como lo están expresando acá. La conciencia espiritual está activa durante el sueño profundo. Y si los sueños que ocurren en el llamado sueño sin sueños pudieran ser impresos por el corazón en el cerebro, su conciencia ya no estaría restringida dentro de los límites de la vida personal. Y aquí nos da un regalo monumental de cómo los contenidos que vienen de la conciencia espiritual pueden llegar al cerebro físico, es decir, a la conciencia individual. Si pudieras recordar tus sueños en el sueño profundo, serías capaz de recordar todas las encarnaciones pasadas, si pudieras. Esta es la famosa memoria del corazón o la memoria reminiscente y la capacidad de grabarlo en el cerebro para que se vuelva parte de tu conciencia presente. Esa es la famosa apertura del llamado tercer ojo. En el sueño profundo se abre el tercer ojo, pero no permanece abierto. Aún así, algunas impresiones de la conciencia espiritual llegan más o menos al cerebro. Es decir, hay vislumbres cuando la persona acaba de despertar, se pone en modo cerebro físico y agarra lo que se pudo agarrar en función de lo que acaba de apagarse, haciendo responsable al ego inferior de estos contenidos. Y hay algunos de estos que se reciben a través del cerebro que no pertenecen a lo que acabamos de decir anteriormente, es decir, es lo que en psicoanálisis se llama la elaboración secundaria, es decir, cosas que la persona pone para adornar lo que acaba de soñar y que ya no tiene nada que ver con el fenómeno que acaba de ocurrir en el soñar. Bueno, esto yo creo que ya no lo voy a leer, hay mucho de acá, pero bueno, el que quiera leerlo están ahí en las transacciones y viene mucho de este tema. Al final de cuentas, yo creo que la reflexión que podemos hacer es que hay una riqueza enorme respecto a lo que está sucediendo en las dos formas que tenemos de comprensión de la realidad, que lo que hacen es ayudar al pensador a tomar suficiente información para que el tomador de decisiones sepa, esclareciendo lo que va a decidir, cuáles son las circunstancias kármicas de cualquier cosa que pueda decidir o dejar de decidir, muy a grosso modo, pero al final de cuentas pues tiene que ver con este conocimiento que ya es bastante vasto para que podamos nosotros más o menos ubicarlos. Bueno, y ahí ahora nos pasamos a la carta número 2. Entonces cerramos la carta 1. Nos ha costado mucho trabajo entrar en ella y arrancamos desde aquí, pero en realidad ya habíamos hablado de ella, si recuerdan ustedes, en toda la parte anterior. Vimos el famoso The Castle of Knowledge, para que vayan ustedes más o menos tratando de recordar lo que ya se había visto. Y vimos aquí pues, la enorme importancia que le da HPV, bueno, los maestros a este matemático de la corte de Eduardo VI, que es el famoso Robert Recordé. Y aquí vienen algunas cosas del libro, incluso algunas de las bibliotecas donde están las versiones originales de este libro con todos los diagramas que tiene, todo eso ya lo vimos. Cuando estábamos hablando, así, bueno, hace un recuento de los grandes encarnados. ¿Se acuerdan ustedes que lo vimos también la vez pasada? Habla de Aristarco de Samos, habla de, bueno, de las fotos que puse aquí, Sócrates, es Paracelso y algunos otros que aparecen aquí importantes. Este es Copérnico. Y luego el dogmatismo que encuentra el pensador respecto al cerebro que se ha petrificado.
Luego los sistemas de ascenso y aburrimiento, que como le perdimos un hilo entre carta y carta porque empezamos a verlo la vez pasada, pues vemos entonces que una vez que ascendemos nos sensibilizamos, nos aburrimos y después de aburrido necesitamos más, entonces hay que incrementar el estímulo, por lo cual tenemos ascenso, sensibilización, aburrimiento, volvemos a tener otra vez necesidad de más y entonces este es un problema de la persona con escaso desarrollo, que rápidamente quiere más porque no le satisface. Solamente durante un tiempo nos sentimos bien con lo que hemos recibido, pero rápidamente nos parece insuficiente y rápidamente queremos más. Y entonces hacemos un sistema increciendo bastante complicado, porque en el caso de algunas adicciones esto es fatal, porque la persona entonces al tener una sensibilización del cuerpo, es decir, una respuesta del cuerpo inferior a lo que la persona quiere sentir, pues tiene que incrementar las dosis y así entonces pasa pues lo que pasa. Bueno, todo eso ya lo vimos, es nada más para cerrar la primera carta y que recuerden ustedes que ya hemos visto la primera carta de los Mahatmas, la serie del mundo oculto, recibida en Simlas el 15 de octubre del 80. La primera carta entonces que reporta las cartas de los Mahatmas, el famoso Barker, que ya también habíamos visto algunas de las características de Barker y de lo poco que hay respecto a lo que sabemos de él. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos, el que quiera revisar con calma entonces esta primera carta y la interpretación que hicimos de ella, siempre dejando sin tocar lo que se dice la carta, para poder separar lo que interpretamos de lo que realmente es la carta, es decir, el legado que no es nuestro, que es de los maestros, y que todo ser humano de esta época o de las que vienen tiene derecho a leer tal como está, sin tocarlo. Bueno, y ahora pasamos a... Aquí faltó esto, recuerden, porque ustedes lo podrán analizar ya con más detalle para no estar demasiado tiempo en esto. Bueno, vamos con la carta 2. Se vuelve a recibir en Simla. ¿Se acuerdan que Simla es esta ciudad en la que recurrían los hindúes porque era más fresca durante el invierno, perdón, durante el verano, debido a los calores que ya en aquel entonces existían en la India y que ahora son mucho peores? Esta carta se recibe en esta ciudad de Simla, de la que ya hemos hablado un poco. Y es un poquitito después de la primera, es decir, 4 días después viene la segunda carta. Carta número 2, recibida el 19 de octubre de 1880. Vamos a arrancar entonces con el contenido. Muy estimado señor y hermano, recuerden que antes de recibir incluso la primera carta ya Hume había escrito la segunda carta, o sea, una segunda carta para pedir cosas. Muy estimado señor y hermano, no llegaremos a entendernos en nuestra correspondencia hasta que no haya quedado plenamente establecido que la ciencia oculta tiene sus propios métodos de investigación. Ojo con lo que dice el maestro. No nos vamos a entender usted y yo hasta que no le quede claro a usted que la ciencia oculta tiene sus propios métodos de investigación, que no son como los de la ciencia ordinaria. Son estos métodos tan fijos y arbitrarios como a su vez lo son los de su antítesis, es decir, la ciencia física. Lo primero que está diciendo es que no nos vamos a entender mientras usted no abra su cabeza para entender que la ciencia que se hace en los mundos sutiles es muy diferente a la que se hace en el mundo físico. Si esta última tiene sus leyes, también las tiene la primera, o sea, la ciencia superior. Y aquel que pretenda cruzar la frontera del mundo invisible no puede decir por anticipado cómo lo hará, más de lo que un viajero que tratara de penetrar en los recintos subterráneos internos de Lhasa. La bendita podría demostrar el camino a su guía. Los misterios nunca fueron y nunca pueden ser puestos al alcance del público en general, no al menos hasta que el día tan anhelado en el que nuestra filosofía religiosa se haya convertido en universal. Vamos a repetir entonces. Lo que dice, si esta última tiene sus leyes, también las tiene la primera, es decir, la ciencia superior. Y a aquel que pretenda cruzar la frontera del mundo invisible no puede decir por anticipado cómo lo hará, más de lo que un viajero que tratara de penetrar en los recintos subterráneos internos de Lhasa. Lhasa son esta ciudad enterrada que aparece, que es una ciudad que es común, es verdaderamente compleja, que ustedes pueden buscar entonces en las diferentes enciclopedias. Se llama el apóstrofe Asa. Y esta que tiene varias fotos para entenderla, que es un verdadero laberinto rocoso, es lo que está poniendo como ejemplo aquí el maestro. Entonces no podrá usted ser más que entrar en esta parte subterránea sin entender bien lo que está pasando. Una vez que entendimos lo que es Lhasa, podemos leer, aquel que pretenda cruzar esta frontera del mundo invisible no puede decir por anticipado cómo lo hará, más de lo que un viajero que trata de penetrar en los recintos subterráneos e internos de Lhasa. Tampoco decir cómo lo va a hacer porque es un laberinto. Los misterios nunca fueron y nunca pueden ser puestos al alcance del público en general. Otra afirmación. Los grandes misterios nunca fueron y nunca podrán ser puestos al alcance del público en general, del vulgo.
de las personas que no han decidido desarrollarse, aquellos que viven en la ignorancia, es decir, en el escepticismo total. No se puede poner en esas manos este conocimiento, lo está aclarando. No al menos hasta el día tan anhelado en el que nuestra filosofía religiosa se haya convertido en universal. En toda época no hubo más que una minoría apenas apreciable de personas que poseyeron los secretos de la naturaleza. Muy poquitos, aunque las multitudes hayan sido testigos de su evidencia práctica, es decir, la veracidad de lo que ocurre con las leyes de la naturaleza es evidente para todos, pero no todos han podido acercarse y abrazarla, y de la posibilidad de su posesión. Vamos a leer otra vez. En todas las épocas no hubo más que una minoría apenas apreciable de personas que poseyeron los secretos de la naturaleza, aunque las multitudes hayan sido testigos de su evidencia práctica y de la posibilidad de su posesión. O sea, era como para todos, pero no todos pudieron entenderlas. El adepto es la rara eflorescencia de una generación de investigadores, y para llegar a serlo tiene que obedecer al impulso interno de su alma, prescindiendo de toda consideración prudencial de la ciencia o de la sagacidad del mundo. Es decir, tiene que apartarse del mundo fenomenal para entrar en el mundo noumenal. Y para entrar al mundo noumenal, el adepto, como una rara eflorescencia de una generación de investigadores, lo que hace es elegir la ruta hacia adentro. Tiene que obedecer al impulso interior de su alma y tiene que prescindir de todo lo externo. Y entonces, ahora sí, puede entrar en la parte interna del ser. Bueno, sigue el maestro. El deseo de usted es que se le ponga en comunicación directa con uno de nosotros, porque ya empezaban a ver ellos el deseo que tenía este hombre de no estar a través de HPV, sin la intervención de Madame Blavatsky, ni de ningún medio. Su idea, tal como yo la entiendo, sería la de conseguir estas comunicaciones bien a través de cartas, como lo estamos haciendo actualmente, o bien por medio de palabras audibles, para ser guiado así por uno de nosotros en la dirección y principalmente en la instrucción de la sociedad. Aquí lo que hace es desnudar lo que él ya está solicitando, una comunicación directa, ya sea por carta o por medio de palabras audibles. Usted busca todo eso y sin embargo, como usted mismo dice, hasta el momento no ha encontrado razones suficientes, pone entrecomillados, ni siquiera para prescindir de su modo de vida francamente hostil a esta clase de comunicaciones. Aquí lo que dice el maestro es que si usted no se desarrolla, pues no podemos comunicarnos. Y para desarrollarse usted tiene que prescindir de la forma de vida que usted tiene. Hay muchos ejemplos que se hacen de este modo de vida muy británico, en donde se toma su vermut, en donde toma alcohol, en donde come carne, en donde lleva una vida con los condicionamientos apropiados de la raza que se suponía que era superior en aquel entonces, durante la época victoriana. Dice, pues así no se puede, usted no puede iniciar un proceso de desarrollo que permita entrar en comunicación con nosotros. Voy a leer otra vez para que quede claro todo este párrafo que con mucho detalle y mucho cuidado se lo va explicando el maestro. El deseo de usted es que ponerse en comunicación directa con uno de nosotros, sin la intervención de Blavatsky, es decir, excluir a Blavatsky, ni de ningún medio, directo. Su idea, tal como yo la entiendo, sería la de conseguir estas comunicaciones bien a través de cartas, como lo estamos haciendo, o bien por medio de palabras audibles. Pero para que usted pueda escuchar palabras de los demás chelas, usted necesita estar vibrando en un nivel en donde para vibrar en ese nivel, usted tiene que renunciar a cosas que hacen que impiden que usted vibre en ese nivel. Porque si usted no abandona el tipo de vida que lleva, que tiene un tipo de vibración especial y no llega a esta zona de intermediación, pues no pueden bajar los sonidos a ese nivel como para que usted pueda escuchar. Es más o menos lo que está diciendo. Usted busca todo esto y sin embargo, como usted mismo dice hasta el momento, no ha encontrado razones suficientes para prescindir de esa forma de vida que usted lleva, francamente hostil a esta clase de comunicaciones. Esa forma de vida que usted lleva no es compatible con esta comunicación, no puede hacerse. Por lo tanto, tenemos que recurrir a HPV, que ella sí puede, y de esa manera entonces ya nos comunicamos con usted. Esto no es muy razonable. Aquel que quiera hacer ondear en lo alto la bandera del misticismo y proclamar la proximidad de su reino, debe dar ejemplo a los demás. Debe ser el primero en cambiar la manera de vivir y considerando el estudio de los misterios ocultos como un grado superior en la escala del conocimiento. Debe proclamarlo en voz alta, a pesar de que la ciencia es exacta y de la actitud hostil de la sociedad. Voy a leer otra vez. El que quiera entrar en ese entorno en el que pueda incluso escuchar, tener clariaudiencia
o tener el derecho de recibir correspondencia, aquel que quiera ondear en lo alto la bandera del misticismo y proclamar la proximidad de su reino, porque ya está en contacto directo con ellos, debe dar ejemplo a los demás. Debe ser el primero en cambiar su manera de vivir y considerado el estudio de los misterios ocultos como un grado superior de la escala de conocimiento. Debe proclamarlo en voz alta, es decir, no debe avergonzarse de que va en esa pos, a pesar de la ciencia exacta, es decir, la ciencia externa y la actitud hostil de la sociedad. Debe luchar contra todo para caminar en ese sendero. El reino de los cielos se gana por la fuerza, dicen los místicos cristianos. Es solo a mano armada y puestos a conquistar o a perecer que el místico moderno puede esperar alcanzar el objetivo. Y cuando se está vibrando en esas condiciones, entonces ya se puede ahora sí recibir una información especial. Bueno, esta es parte muy interesante porque lo que está diciendo el maestro es que pues estamos mandando cartas a través de HPV porque no hay otra forma de hacerlo. Necesitamos entonces un intermediario que sí sepa vibrar y que además quiera funcionar como intermediario para bajar a un estilo de vibración mucho más bajo, para que nosotros podamos escoger una persona con la que tengamos ya alguna vinculación kármica, que también ya se explicó para el caso de Cine, y eso pueda abrir el canal a través de la ley del karma y a través del interpretador, que en este caso es HPV, para que entonces un maestro muy elevado pueda enviar información. Muy a grosso modo es lo que está comentando aquí el maestro. Bueno, mi primera respuesta yo pensé que abarcaba a la mayor parte del contenido de su segunda e incluso su tercera carta, al haber expresado entonces mi opinión de que el mundo, en general, no estaba maduro para una prueba demasiado sorprendente de los poderes ocultos. Aquí lo que está diciendo el maestro es que, una vez analizando todo, expresó su opinión de que el mundo en general no estaba maduro para una prueba demasiado sorprendente de los poderes ocultos. Y aquí viene algo que subrayé. No queda más que tratar de ellos por separado con los individuos que, como usted mismo buscan atravesar el velo de la materia y penetrar en el mundo de las causas primarias. Voy a repetir, no queda más que tratar de ellos por separado, con los individuos que, como usted mismo, buscan atravesar el velo de la materia y penetrar en el mundo de las causas primarias. Es decir, ahora solo necesitamos dedicarnos a los casos de usted y del señor Hume. Este caballero me ha hecho además el gran honor de dirigirse a mí personalmente, exponiéndome unas cuantas preguntas e indicando las condiciones bajo las cuales se prestaría gustoso a trabajar seriamente para nosotros. Pero siendo los motivos y las aspiraciones de ustedes dos, de características diametralmente opuestas, eran muy diferentes Sinet y Hume, son tan diametralmente opuestas y por lo tanto conducentes a resultados diferentes, tengo que contestar a cada uno de ustedes por separado. La primera y principal consideración al decidir aceptar o no su ofrecimiento radica en el motivo interno que les impulsa a ustedes a solicitar nuestras instrucciones y, en cierto modo, nuestra orientación. Es decir, todo esto va a tener que ver con el verdadero impulso, la verdadera intención que ustedes tienen de entrar en comunicación con nosotros. Y entonces lo que está comentando acá es que esto último, en todo caso, con reservas, según entiendo, y por lo tanto, dejándolo aparte de todo lo demás. Bueno, aquí está el maestro y aquí está este Sinet, que hay pocas fotos de él, pero esta es la foto clásica que tenemos, y este es el famoso Hume, como verán, dos caballeros británicos en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, ¿cuáles son sus motivos para querer trabajar con nosotros? Tenemos ya el leitmotiv, que es la vinculación kármica. Tenemos ya al interlocutor que vibra en una tesitura mayor a ustedes, que es HPV. Tenemos ya la intención aprobada por nuestro Maha Chohan de que nosotros podamos intentar con algunas personas con las que tenemos vinculaciones kármicas una comunicación. Tenemos todo, pero ustedes ahora insisten en tener una comunicación directa que ya se ha explicado que no se puede, por lo menos no mientras no se desarrolle. Y lo segundo es tratar de analizar sus motivos, porque si los motivos no son suficientemente puros, pues tampoco se va a poder. Ahora bien, entonces se pregunta, ¿cuáles son esos motivos? Trataré de clarificarlos en su aspecto general, dejando los detalles para una ulterior consideración. Estos motivos son los siguientes. 1. El deseo de recibir pruebas convincentes y absolutas de que realmente existen fuerzas en la naturaleza de las cuales la ciencia no sabe nada. Lo que hace aquí el maestro es decir cuáles son los motivos que ellos tienen para haber ofrecido este servicio. Dice, la primera causa o el primer motivo que ustedes tienen para trabajar con nosotros es el deseo de recibir pruebas convincentes. Ustedes quieren, a través de nosotros, recibir pruebas convincentes y absolutas
de que realmente existen fuerzas en la naturaleza de las cuales la ciencia no sabe nada. 2, lo segundo que ustedes quieren, la esperanza de apropiarse de ellas algún día y cuanto antes mejor, porque a ustedes no les gusta esperar y porque de ese modo ustedes podrían, letra A, demostrar su existencia a unas cuantas mentes occidentales escogidas por ustedes y B, contemplar la vida futura como una realidad objetiva, edificada sobre la roca del conocimiento y no de la fe. Y finalmente, letra E, el más importante entre todos los motivos, aunque tal vez el más oculto y mejor guardado, aprender toda la verdad sobre nuestras logias y sobre nosotros. En resumen, conseguir la certidumbre de que los hermanos, la hermandad, de los cuales todo el mundo oye hablar tanto y se ven tan poco, son entidades reales y no imaginaciones de un cerebro trastornado y alucinado. Todo eso es lo que quieren ustedes del ocultismo. Voy a repetir ahora bien cuáles son sus motivos para que ustedes tienen para tratar de entrar en comunicación directa con nosotros. Trataré de clarificarlo. Primero, el deseo de recibir pruebas convincentes y absolutas de que realmente existen fuerzas en la naturaleza de las cuales la ciencia no sabe nada. La esperanza de apropiarse de ellas es la más fuerte. Algún día, cuanto antes mejor, porque a ustedes no les gusta esperar. Eso tiene que ser rápido. Y porque de este modo ustedes podrían demostrar su existencia a unas cuantas mentes occidentales escogidas que obviamente les rendirían honores a la bandera, contemplar la vida futura como una realidad objetiva edificada sobre la roca del conocimiento y no de la fe. Es decir, si hablamos del conocimiento, estamos ya bajando en la escala de la mente y no de la fe, es decir, de las creencias en lo superior que empiezan, como sabemos, con el discernimiento y después con la intuición. Y finalmente, el más importante de todos sus motivos, tal vez el más oculto, es aprender toda la verdad de nuestras logias y sobre nosotros. En resumen, conseguir la certidumbre de que los hermanos, de los cuales todo el mundo debe hablar tanto, son entidades reales y no imaginaciones para que no sean tildados ellos como trastornados o alucinados. Hecha esta aclaración que hace el maestro, que es una aclaración muy fuerte, lo que sigue ahora es, considerados en su mejor aspecto, estos son tal como lo vemos nosotros, sus motivos. Y no digan que no. Esos son sus motivos porque podemos saberlos para dirigirse a mí. Y con el mismo espíritu les contesto confiando en mi sinceridad, no será malinterpretada ni atribuida a nada que se parezca a un sentimiento hostil. Es decir, lo que les voy a contestar ahora no es un rechazo feo, no es un tema de hostilidad, no es un tema malvibroso, es un tema que lo tomen de una manera natural. A nuestro parecer, esos motivos sinceros y dignos de una seria consideración desde el punto de vista del mundo parecen egoístas, o sea, parecen más encaminados a brillar por el nombre, apellido, raza y lo que sea, que un buscador que está mucho más allá de eso y lo que quiere es conocer por conocer. Usted me perdonará lo que podrá parecer un lenguaje rudo, si su deseo es realmente el que usted manifiesta, aprender la verdad y recibir instrucción de nosotros, que pertenecemos a un mundo completamente diferente al suyo. Y aquí, pues con mucho detalle, con mucho cuidado, con mucho tacto, le dice, pues en realidad los motivos que ustedes quieren para entrar en comunicación de mayor profundidad con nosotros son egoístas. Y por lo tanto, entonces no hay forma de que esto se pueda conseguir. Bueno, motivos son egoístas porque usted no tiene que darse cuenta de que el objetivo principal de la sociedad teosófica no es tanto satisfacer aspiraciones individuales como servir a nuestras semejantes. Repito, sus motivos son egoístas porque usted tiene que darse cuenta de que el objetivo principal de la sociedad teosófica, a través de la cual tenemos estas comunicaciones, no es tanto satisfacer aspiraciones individuales de ninguno, sino más bien servir a nuestros semejantes. Y el valor real de este término egoísta, que puede sonar mal a su oído, tiene un significado especial para nosotros que puede que no tenga para usted. Que de por sí suena mal, pero significa diferente en el mundo físico que en el mundo metafísico. Por consiguiente, y para empezar, no debe usted tomarlo de otra manera que en el sentido anterior. Tal vez apreciará mejor lo que queremos decir al indicarle que, según nuestro punto de vista, las aspiraciones más elevadas en pro del bienestar de la humanidad van teñidas de egoísmo si en la mente del filántropo se oculta la más mínima sombra de deseo por el beneficio personal. Es decir, que me convenga a mí. Por supuesto, le va a convenir a todos, pero también un pedazo que me convenga a mí. O bien una inclinación a ser injusto, o es por el egoísmo, o es porque hay cierta injusticia en lo que estamos haciendo, aun cuando todo ello exista inconscientemente para él. Sin embargo, usted ha discutido siempre, o para rebatirle, la idea de una fraternidad universal, desconfiando de su utilidad.
y aconsejando reformar la sociedad teosófica sobre la base de una escuela para el estudio especial del ocultismo. Esto, mi respetado y estimado amigo y hermano, no pasará nunca. Vamos a repetir esto porque es importante. Tal vez apreciará mejor lo que queremos decir al indicarle que, según nuestro punto de vista, las aspiraciones más elevadas en pro del bienestar de la humanidad, que acaba de manifestar acá, que más bien, más que para aspiraciones individuales, es servir a los semejantes, entonces que mucho del bienestar de la humanidad van teñidas de egoísmo. No son perfectas, porque siempre tienen un dejo en donde la persona va a brillar, algo que para la mente inferior es importante. Si en la mente del filántropo se oculta la más mínima sobra del deseo por el beneficio personal, o bien una inclinación a ser injusto, aun cuando todo ello existe inconscientemente para él, sin embargo, usted ha discutido siempre, para rebatirla, la idea, sin embargo, usted ha discutido siempre, tema a rebatir, la idea de una fraternidad universal, desconfiando de su utilidad y aconsejando una reforma enorme en la sociedad teosófica sobre la base de una escuela para el estudio especial del ocultismo, es decir, de puro conocimiento. Esto, mi querido amigo y respetado y hermano, eso no va a pasar nunca. Según nuestro punto de vista, las aspiraciones más elevadas en pro del bienestar de la humanidad van teñidas de egoísmo, si en la mente del filántropo se oculta la más mínima sombra. Vamos a analizar las consecuencias del egoísmo a 140 años de distancia de que estas cartas fueron enviadas. Vamos a ver si de veras estamos muy desarrollados o poco desarrollados. Breve ejemplo de un mundo poco fraterno, ya bastante años después de estas cartas, 1933, 50 años después. Hitler, líder del Partido Nacional Socialista, fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg. Bueno, anuló los partidos de oposición, los quitó, y formó su propia policía, la Gestapo, y ante el silencio de Europa empezó una política de expansión. Poquito después, Alemania invade Austria. Un poco después, el Pacto de Múnich, que fue un acuerdo propuesto entre Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, por medio del cual Francia e Inglaterra aceptaron las demandas territoriales de Hitler, cediendo al sudeste de Checoslovaquia, y con esta práctica el apaciguamiento pretendieron garantizar la paz. Bueno, trocito de historia de 1933 al 42 del siglo XX. 15 de marzo, en contra de lo firmado en el Pacto de Múnich, Alemania invadió Checoslovaquia, Bohemia y Moravia, es decir, no nada más la parte de Heidelberg, perdón, de la parte esta donde nació Freud, sino un poco más, Bohemia y Moravia, quedaron bajo el protectorado alemán. Después, el 31 de marzo, Inglaterra y Francia comprometieron proteger a Polonia y Eslovaquia, quedó bajo el dominio alemán. Bueno, todo esto entonces es un ejemplo de ignorancia de todo lo que pasó muchos años después. Breve ejemplo de un mundo poco fraterno. Alemania ataca a la URSS, bueno, y eso solamente en un trozo muy pequeño de años. Bueno, pues esto es lo que viene después, que los maestros ya habían anticipado, no estábamos como listos para nada de esto. Y luego en la obra esta que ya habíamos recomendado y que ahora que fue el taller que dimos del trabajo en logias, les envía a todos la copia del Raja Yoga del ocultismo de HPB. Tiene cosas ahí increíbles que vamos a analizar acá. Solo lo tengo en inglés, pero bueno, ojalá lo haya en castellano y si no, bueno, pues habrá que traducirlo. Dice, durante siglos la selección de chelas fuera del grupo hereditario de las gompas son pues los lugares estos que tienen los templos tibetanos, ha sido realizado por los propios Mahatmas del Himalaya entre la clase. El Tíbet consideraban en número los místicos naturales. A ver, ahorita les explico. Todo monasterio en el Tíbet tiene una gompa, que es un templo. Y lo que está diciendo acá es que durante siglos la selección de chelas, fuera del grupo hereditario, ha sido realizada por los propios Mahatmas del Himalaya. Es decir, ellos han elegido a los chelas entre las clases de las personas que son aspirantes en el Tíbet. Considerable en número, o sea, son muchos los que quieren serlo y lo hacen a través de estos místicos naturales que están encarnados y que buscan entonces quienes tienen capacidades para convertirse en chelas. Las únicas excepciones han sido los casos de hombres occidentales como Flot, Thomas Vaughan, Paracelsus, Pico de Mirandola, Kuhn, el famoso conde de Saint Germain, etc. O sea, muy pocos, cuya afinidad temperamental con esta ciencia celestial oriental está muy cerca de lo que son estos grandes seres, que esto más o menos obligó a los adeptos distantes a entrar en relaciones personales con ellos, con los sabios occidentales, y les permitió obtener una proporción tan pequeña o grande de toda verdad como era posible en su entorno social. Del libro cuarto del QT, capítulo sobre las leyes de los Upans, aprendemos que las calificaciones esperadas de un chela eran las siguientes. ¿Qué es lo que tiene que tener un chela entonces para desarrollarse? ¿Qué son las personas con la...? Lo que quiero poner en esta parte es que nosotros veamos por qué el maestro dijo que si no están vibrando en una tesitura apropiada no pueden comunicarse con un ser humano
que todavía vive en un formato que produce un tipo de vibración demasiado densa. Es decir, lo sutil no puede mezclarse con lo denso. Las notas octavadas, octavas en un piano no son compatibles con las notas primeras, las más graves. No hay compatibilidad ni hay posibilidad de control. Porque un chela entonces tiene que cubrir todo esto. Perfecta salud física, absoluta pureza mental y física, generosidad de propósito, caridad universal y piedad por todos los seres animados. Veracidad y fe inquebrantable en la ley del karma, independiente de cualquier poder de la naturaleza que pueda interferir. Una ley cuyo curso no debe ser obstruido por ninguna agencia. No debe ser desviado por la oración o ceremonias exotéricas propiciatorias. Es decir, un chela sabe que no puede ayudar a alguien en cuyo caso el karma está operando de manera necesaria, porque estará obstruyendo. Una valentía inquebrantable en cada emergencia, incluso con el peligro de perder la vida. Una percepción intuitiva de que uno es el vehículo de lo manifestado. Avalokitesvara o divino Atman, espíritu. Una serena indiferencia pero justa apreciación por todo lo que constituye en el mundo objetivo y transitorio en su relación con y para las religiones invisibles. Bueno, pues esas son algunas de las características que se buscan en un chela y esto produce un estilo de vibración en un discípulo que sirve a un maestro que vibra todavía más alto y que siguen a un coordinador o a un Maha Chohan que todavía tiene un proceso de vibración todavía superior. Y entonces, cuando no tenemos esto, pues tenemos un estilo de vibración inferior, con lo cual no puede haber un contacto, no puede haber una comunicación. Todo esto viene entonces en el libro de Raja Yoga del ocultismo de HPB. Luego, los Mahatmas teosóficos, que así les llaman en esta obra. Es con sincero y profundo pesar, aunque sin sorpresa, preparado como estoy durante varios años para tales declaraciones, que he leído en el Rochester Occult World, editado por la señora Cables, la devota presidenta de la Ciudad Teosófica en ese lugar, su editorial conjunta con el señor Brown. Esta súbita repulsión de sentimientos es quizá bastante natural en la dama, porque nunca ha tenido la oportunidad de que se le han brindado como el señor Brown. Y su sentimiento cuando escribe que después de un gran deseo para ponernos en comunicación con los Mahatmas teosóficos, ellos, llegado a la conclusión de que es inútil forzar a los ojos psíquicos hacia los Himalayas. Es innegablemente compartida por muchos teósofos. Si las quejas están justificadas y también si son los Mahatmas o los mismos teósofos los culpables, es una cuestión que queda por resolver. Pero ya vimos aquí cuáles son las condiciones para que esto se dé. Las condiciones es un desarrollo muy fuerte que permita entonces acercarse a un proceso vibracional donde pueda darse esta comunicación. Ha sido un caso pendiente durante varios años y tendrá que decidirse ahora, ya que los dos denunciantes declaran sobre sus firmas que nosotros no necesitamos correr detrás de los místicos orientales, quienes niegan su capacidad para ayudarnos. La última oración, en cursiva, tiene que ser examinada seriamente. Pido el privilegio de hacer algunas observaciones al respecto. Aquí lo que está comentando en esta zona acerca de los Mahatmas teosóficos es el deseo de tantas gentes de entrar en comunicación directa con los maestros y que al no conseguirse pues entran en crisis porque tienen una intención que va más sobre el ego inferior. Bueno, perdón, para empezar con el tono de todo artículo y de un verdadero manifiesto, condensado y desaprobado de su exuberancia de expresiones bíblicas, se llega a esta declaración parafrástica. Hemos llamado a su puerta y no nos han respondido. Hemos orado por pan, nos han negado hasta una piedra. El cargo es bastante serio, sin embargo, que no es ni justo ni equitativo. Es lo que me propongo mostrar. Como fui el primero en Estados Unidos en traer la publicidad de asistencia a nuestros maestros, y habiendo expuesto los santos nombres de los miembros de una hermandad hasta ahora desconocida en Europa y América, salvo unos pocos místicos iniciados de todas las épocas, pero sagrada y reverenciada en todo Oriente y especialmente en la India, provocando especulaciones vulgares y curiosidad al carecer, bueno, acerca de estos seres benditos. Bueno, son algunas de las cosas que quise poner acá para poder entender que existe un gran deseo de las personas de contactar con los Mahatmas sin hacer prácticamente ningún esfuerzo para sutilizarse. Y luego, pues, todo el lío para hacerse Mahatma, pues hay que hacer un montón de cosas muy complicadas que no cualquiera está dispuesto a hacer. Bueno, a eso se refiere todo esto. Bueno, viene aquí el Practical Occultism importante para los estudiantes. Estos son en el libro de práctica para el ocultismo, hacen una serie de informaciones para los estudiantes.
Como muestran algunas de las cartas de la correspondencia de este mes, hay muchas personas que buscan instrucción práctica de ocultismo. Se hace necesario, por lo tanto, declarar de una vez por todas la diferencia esencial entre ocultismo teórico y práctico, lo que generalmente se conoce como teosofía por un lado y ciencia oculta por el otro, y la naturaleza de las dificultades involucradas en el estudio de este último, es decir, de la ciencia oculta. Es fácil convertirse en teósofo. Cualquier persona de capacidades intelectuales medias y una inclinación hacia lo metafísico, de una vida pura y desinteresada, que encuentra más alegría en ayudar a su prójimo que en recibir ayuda, uno que está siempre dispuesto a sacrificar sus propios placeres por el bien de otras personas y quien ama la verdad, la bondad y la sabiduría por sí mismas, no por el beneficio que puedan conferir. Ese es un teósofo. Pero otra cosa es ponerse en el camino que conduce al conocimiento de lo que es bueno hacer, como a la correcta discriminación o discernimiento del bien y del mal. Un camino que también lleva al hombre a este poder a través del cual puede hacer bien el bien que desea, a menudo sin siquiera aparentemente mover un dedo. Además, hay un hecho importante que el estudiante debe familiarizarse, a saber, la enorme, casi ilimitada responsabilidad que asume el maestro por el bien del alumno. Desde los gurús de Oriente que enseñan abierta o secretamente hasta los pocos cabalistas de las tierras occidentales que se encargan de enseñar los rudimentos de la ciencia sagrada a sus discípulos. Estos hierofantes occidentales a menudo ignoran el peligro en el que incurren. Todos y cada uno de ellos, de estos maestros, están sujetos a la misma ley inviolable. Desde el momento en el que comienzan realmente a enseñar, desde ese instante en el que confieren algún poder, ya sea psíquico, mental o físico, a sus alumnos, toman sobre sí todos los pecados de ese alumno en relación con las ciencias ocultas, ya sea por omisión o por comisión, hasta en el momento en que la iniciación convierta al alumno en un maestro y por lo tanto lo hace responsable a su vez. Aquí hay mucha información. Lo que nos está diciendo es que después del rito de iniciación, la persona ya es responsable de sí mismo, pero para llegar a ese ritual de iniciación necesita conducción y entonces corren mucho riesgo los mahatmas, porque al conducir a una persona, si la persona no da el ancho y se porta mal, muchos de los pecados del seguidor o del discípulo van a recaer también sobre el maestro. Y dice algunas otras cosas como la diferencia entre el ocultismo teórico y la ciencia oculta, etc. Esto viene en práctica al ocultismo, que son notas importantes para los estudiantes, que deben saber que una vez que se deciden a crecer, tienen que ser muy serios para no afectar en la parte discipular al Mahatma que los guía, y luego tienen que terminar y culminar con la iniciación para ya ser responsables de sí mismos, y al mismo tiempo que tienen que aprender a separar lo que es una vida teosófica y una vida dentro de la ciencia oculta. Bueno, esas cosas es como importante saberlas, porque todas tienen que ver de alguna manera con el estado vibracional superior. Por lo tanto, entonces, uno se pregunta a estas alturas, entonces, ¿quiénes son los que vibrando en esa tesitura pueden comunicarse con los maestros? Pues serían los teósofos que aparecen aquí en el ocultismo práctico, que ya hacen todo esto y lo hacen bien y están en esa tesitura y por lo tanto en ese formato de vibración pueden entrar en comunicación con los mahatmas. Y por supuesto también los que ya están tratando de dilucidar la ciencia oculta y por lo tanto tienen una mayor, a través de los hechos, de posibilidades de entrar en ese formato de vibración. Y luego aquí el que ya ha asumido que los errores que cometan pues le van a afectar obviamente a su maestro, y por otro lado que esto va a culminar con una iniciación donde la persona ya es responsable de sí misma. Bueno, son algunas de las cosas que les busqué para todo este tema. Hay otro capítulo que es magia antigua en la ciencia moderna, esto ya lo vamos a ver porque es más largo y es sobre el mismo tema, sobre la chispa primitiva que hace entonces que todos empecemos a desarrollarnos. Bueno, entonces ahora intelectuales contemporáneos estudiando el egoísmo y el altruismo, porque si bien es cierto que analizamos que el tema del egoísmo pues, es una de las grandes complicaciones para que el teósofo común y corriente pueda aprender a vibrar en una tesitura relativamente alta, tiene que aprender a discernir entre lo que es egoísta y lo que es altruista. Acabamos de leerlo. Entonces, es muy importante tener muy clara esta diferenciación. Y aquí pues vienen varias cosas que les preparé ya de la habitación de Pascal de Richman. Vamos a ver algunas otras cosas por el estilo. El famoso René Char, que está muy comprometido con la dignidad humana, que es un autor francés contemporáneo muy conocido. Es decir, estas son algunas de las reacciones que existen de la filosofía contemporánea respecto a lo que los maestros comentaban hace 140 años. Vamos a ver el Albert Camus y René Char, la correspondencia que tuvieron del 46 al 59. Aquí están, de hecho, los dos. Y vamos a revisar todo esto a la luz de esas discusiones filosóficas. Luego entraremos en el altruismo. No lo vamos a hacer en esta charla, en esta conferencia, sino después. La confianza, el dilema del prisionero, todo lo que tiene que ver con altruismo y egoísmo, y cómo hay diferentes cosas sociales que ayudan o dificultan el que pueda uno
convertirse en aquello. Vamos a analizar entonces el concepto de altruismo y luego hay una continuación de la carta 2 hasta acá, ya que hayamos revisado todo lo que tiene que ver con altruismo. Y aquí empieza ya la carta 3. A ver. Los motivos personales. Bueno, todavía nos falta. De momento nos queda todavía un buen tramo de la carta 2. Tiene un error ahí cuando dice carta 3, es más bien la continuación de la carta 2. Nos vamos a quedar entonces aquí, los intelectuales contemporáneos estudiando el egoísmo y el altruismo, que resultan de gran importancia para lo que nosotros acabamos de revisar en la parte anterior de esta carta.